acompaña ya aquí en nuestros estudios Andrés Robalino. Él es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Andrés, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues precisamente el día de hoy, el presidente de la República, Lenín Moreno, se trasladará a la Asamblea Nacional. Él emitirá su informe de gestión de lo que han sido estos 2 años. Una de las principales críticas que recibía el presidente Moreno es que no tiene un norte, sobre todo en el ámbito económico. Ahora, con el acuerdo último con el Fondo Monetario Internacional, esto ha generado una serie de reacciones frente a la toma de decisiones que ha emprendido el gobierno nacional respecto de este tema. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes desde el sector productivo de lo que han sido estos 2 años? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioyentes. A ver, siempre es importante y obviamente cada año se hace esta entrega del informe presidencial a la Asamblea Nacional. Y es importante analizar lo que sucedió, por qué sucedió, cualquier situación que haya sucedido y lo que se va a proyectar para los siguientes años. La macroeconomía tiene una cantidad de indicadores y variables, no solamente es el financiamiento, no solamente es la inflación, son muchos al mismo tiempo que pueden generar un problema mayor y que cuando uno quiere atacar a uno, el otro toma exactamente el efecto contrario y se vuelve más grande. Entonces es bastante complicado el poder adaptar una correcta medida de política económica para poder crecer sosteniblemente. Y comencé indicando que siempre hay que analizar el porqué de una situación. Y yo creo que el Ecuador no se debe olvidar las razones por las cuales llegamos a la situación económica que está viviendo actualmente el país, donde uno de los indicadores más complejos, y justamente por eso es tan necesaria una reforma laboral, uno de los indicadores más complejos son esas 5.2 millones de personas que o están desempleadas o subempleadas o en la informalidad. Y ese dato de la informalidad no es para nada pequeño, es más o menos un 28%. Eso quiere decir que un porcentaje de más de 1 millón de personas está en la informalidad. Son personas que son explotadas laboralmente, que no les pagan los mínimos, que no les están afiliadas al IES. Solamente imaginemos qué hubiera pasado, qué pasaría en el Ecuador si ese 30% de informalidad se transforma en formal. Tanto para un IES, que podría generarse un ingreso para la economía del país mismo. Y para la reactivación económica del país. Entonces, acordémonos siempre que la situación económica, sin importar, y con esto obviamente no estoy tratando ni de defender ni atacar al presidente, sin importar quién hubiera sido el presidente, la situación económica que dejó el gobierno pasado fue calamitosa, en todos los aspectos. La habilidad que tuvo el gobierno pasado es vendernos una realidad un universo paralelo en donde nos vendía una realidad que no existía, inclusive mintiendo en datos que eran técnicamente ilógicos. Recuerde usted que en algún momento el expresidente y el ministro de ese momento hablaban de que el Ecuador estaba en pleno empleo, porque teníamos el 5% de desempleo. El desempleo nunca ha sido el problema del Ecuador, el problema del Ecuador ha sido la informalidad. Claro, decían que el Ecuador... El subempleo. Exactamente, entonces se olvidaban del 45% restante, solamente hablaban del desempleo porque era políticamente bueno vender. Pero quizás la situación económica en ese momento, por los ingresos que tenía el país, era buena y eso de alguna manera le dio a los ecuatorianos un mejor poder adquisitivo, pero quizás se descuidaron otros temas y otros aspectos que debían pensarse a mediano y largo plazo. Completamente de acuerdo, pero sabe que aunque estuvimos en una muy buena posición económica, una muy buena situación económica en el año 2014 con precios del petróleo de $120, el subempleo y el empleo informal estaban exactamente en los mismos datos. Puntos más, puntos menos, pero el subempleo por mínimo ha estado en el 18% y la informalidad ha estado por mínimo en el 25%. Pero bueno, ahora el desempleo y el subempleo ha crecido en más de 3 puntos. Claro, pero son 3 puntos. No es que subió del 5 al 25, sino que pasó del 15 al 18. O sea, el problema siempre hubo. El tema es que antes nos mentían de que estábamos en el pleno empleo cuando era completamente irreal. Y justamente ahí les doy en el sueño ecuatoriano, y teníamos la venida de gente de Colombia, de Perú, de Cuba, y el dólar, el sueño ecuatoriano. Exacto, pero eso es eminentemente por el dólar. Usted sabe que aunque esté en el empleo informal, igual está ganando dólares, y eso es lo que está pasando con los venezolanos. Están en la informalidad, pero están ganando dólares, y los dólares en Venezuela son
algo que imposible de alcanzar. Entonces, no es que venía la gente por las políticas económicas, sino venía por el dólar. El dólar siempre ha sido visto como la peor decisión económica, pero francamente ha sido la mejor decisión económica en los últimos 20 años, la que nos ha dado una estabilidad económica y por suerte les eliminó la posibilidad a los gobiernos de emitir dinero, que era el grave problema del país, que se devaluaba y se devaluaba. Pero bueno, en todo caso, creo que sí es importante saber la razón por la cual estuvimos en una situación económica grave, con un 65% de créditos externos e internos en relación al PIB, que es algo gravísimo. Una empresa con un 70% de préstamos en relación a lo que vende, es una empresa que próximamente va a estar o en graves problemas o a días de cerrar. No se puede manejar un país de esa manera y obviamente se tenían que tomar decisiones complejas y son las decisiones que creo que se han tomado correctamente desde que el ministro Richard Martínez está al frente del Ministerio de Finanzas. Posiblemente verle al Fondo Monetario Internacional nuevamente después de 10 años de haber escuchado que es el malo de la película, que es y satanizarle como pero un poco conversábamos, hemos venido conversando en estos días justamente de estos temas y efectivamente la historia de la cercanía con el Fondo Monetario Internacional no ha sido de las mejores, ni para supuesto. Ecuador, ni para ningún país del mundo, podríamos decir, ¿no? Que estas famosas recetas al que nos impone el Fondo Monetario Internacional y que debemos cumplir, unas veces las cumplimos, otras a medias, realmente causan efectos que no han logrado sacarnos ni de las emergencias económicas, quizás en algo, pero ha sido como un círculo vicioso, ¿no? De la situación económica que ha vivido el país. Y recordaba justamente hace pocos días el propio presidente de la República hablaba de que el Ecuador tiene un endeudamiento de 75,000 millones de dólares. Entonces mostramos el nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional como un logro muy importante, pero ¿hacia dónde nos lleva, como decía hace un momento, a mediano y a largo plazo? A ver, el Fondo Monetario tiene si podría decir, una reseña histórica en Latinoamérica para nada positiva. Pero hay que estar claros que la culpa no es necesariamente el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque nadie le obliga a un país a irse al Fondo Monetario Internacional. Un país llega al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o a cualquiera de estas instituciones multilaterales porque el país cometió graves errores en materia económica. Entonces, yo no le puedo culpar a un banco porque mi empresa quebró. Si quebró por mi culpa y yo voy al banco a pedirle dinero para que me ayude a sacarle de la quiebra. Pero quizás lo que decimos es que las condiciones a las que uno debe acogerse obligadamente, prácticamente, no son tampoco las mejores. Es como un caso personal, es decir, estoy en una situación muy compleja y me veo obligado a acceder a un crédito que no está en las mejores condiciones y que me impone una serie de situaciones complejas, pero no tengo opción. El tema sería el encontrar esas opciones. Pero realmente llegar a la el fondo era la única situación. Tener opción no es culpa del banco, es culpa de usted por haber manejado mal la empresa. Si es que usted se da cuenta que tiene un déficit del 60% de su empresa, está produciendo al 100% con una cantidad de empleados y está vendiendo el 20%, el banco no necesariamente le va a decir despida gente porque es lo que debe hacer para tratar de equilibrar, porque no necesita producir al 100%. Usted se va a dar cuenta. Entonces es más o menos lo que le está pidiendo el país al gobierno nacional. Durante 10 años se comenzó a generar un crecimiento en la cantidad de servidores públicos que los estamos pagando todos los ecuatorianos. Y al final el servidor público se ha transformado, en algunos casos, no en todos obviamente, tanto local como nacionalmente, en un proceso de burocracia y de corrupción que lo seguimos pagando los ecuatorianos. Entonces, no es que el Fondo Monetario le obliga al Ecuador a reducir ese aparato público, sino que por lógica debe reducirlo. Y lo interesante del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, insisto, con toda esa reseña histórica que no le ha ayudado a posicionarse, el Fondo Monetario Internacional ahora lo que le pide al Ecuador específicamente es llegar a reducir el déficit primario hasta un 1 o hasta un 2%, porque estaba en el 8%. El cómo llegue a eso, esa parte
es específicamente decisiones de política económica del Ecuador. Eso creo que es un avance bastante importante, porque no le está diciendo cómo hacerlo, está diciendo a dónde quiere llegar o a dónde debe llegar. El cómo, reduciendo subsidios, reduciendo... Ahora, el tema de las gobierno. reformas, el tema de las reformas laborales se encasilla en esta propuesta, en estas disposiciones, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional para cumplir las metas que se han impuesto. Es que hay que dejar claro algo, el Fondo Monetario no le obliga al país a modificar el Código Laboral. El Ecuador está obligado a modificar el Código Laboral por diferentes razones. Una de esas es porque el mundo está completamente globalizado. Nosotros no competimos con el Ecuador, nosotros competimos con todos los países del mundo, en especial Colombia, Perú, Chile, Bolivia y demás. Especialmente estos 3 países, Colombia, Perú y Chile, que son directamente competidores de nuestros productos, tanto agroindustriales, agrícolas, manufacturados, petróleo, etcétera. Estos países tienen unos códigos laborales completamente evolucionados, completamente adaptados a las realidades económicas actuales. Recordemos que, y voy a utilizar una comparación que es bastante ilógica. El Ecuador tiene 21 constituciones, la última en el 2010, y tiene un código laboral. No debería ser al revés, digo yo. La Constitución debería ser lo menos o lo más estable y lo más rígido que debe tener un país, con modificaciones y adaptabilidades a las realidades. Pero un código laboral debe adaptarse a las realidades de tecnología, de innovación, de emprendimiento y demás. Y nosotros tenemos el mismo código laboral del año 38. Y no ha habido otro código laboral. Sí, ahora se han hecho reformas, ahora un poco lo que decía, pero... que quizás estas reformas al Código Laboral se vienen en el sentido de que hay que flexibilizar ciertas condiciones para poder contratar un mayor número de gente, pero el problema es cuál va a ser la situación de esos trabajadores frente a estas nuevas contrataciones, y es una de las preocupaciones que han hecho públicas los trabajadores a través de los trabajadores organizados, digamos. Ellos han hecho una serie de pronunciamientos justamente advirtiendo de que los derechos laborales, la estabilidad laboral podría de alguna manera verse perjudicada, y lo que conversábamos hace brevísimos instantes con el doctor Sánchez, decíamos que efectivamente un trabajador estable es el que más mueve la economía, porque tiene posibilidades de hacerlo, ¿no? Porque no tiene la seguridad de que puede acceder a un crédito quirografario, hipotecario, justamente porque tiene estabilidad laboral. Alguien que no tiene estabilidad laboral es muy difícil que pueda contribuir de alguna manera con el movimiento económico. Esa misma lógica tienen las empresas, y vuelvo al tema de competitividad de un mundo globalizado. Cuando una empresa tiene a empleados que no están motivados, que no están capacitados, obviamente es una empresa que jamás va a poder salir al mercado exterior, es decir, jamás va a poder ser competitivo en un mercado globalizado. Lo que busca una empresa, obviamente, es capacitar, es motivar, es incentivar a sus trabajadores, porque un trabajador productivo genera una empresa competitiva. Si el trabajador no es productivo, la empresa no es competitiva y jamás va a crecer. Pero esto se enfrenta, eso iba a decir justamente, esto se enfrenta a temas de explotación laboral. Obviamente, por supuesto. Es obvio pensar que un país que existe tanta tasa de corrupción como hemos visto en estos últimos años, es imposible pensar que todas las empresas son correctas y todas las empresas cumplen y todas las empresas capacitan, motivan e incentivan a sus empleados. Eso no sucede en nuestro país, pero no por eso debe castigar a las que sí hacen. Asimismo, que hay empresas que pueden utilizar, como le escuchaba al representante de la Universidad Católica, que, por ejemplo, hay empresas que contratan y al mismo tiempo hacen firmar la renuncia, que es completamente ilegal. También hay empleados que son completamente improductivos, que no generan ninguna competitividad a la empresa y que deberían también dejarle su puesto a una persona que sí quiere ser productiva y competitiva. Hay de lado y lado. Jamás podemos decir todos los empleados son correctos y nadie es... No, hay de lado y lado. Estamos en un país que vive en esa situación, por eso lo difícil de gobernar. Entonces, sabiendo que las empresas deben buscar y deben tener empleados competitivos, incentivados y posicionados bien, hay que preocuparse del problema real que tiene el Ecuador. El Ecuador, este momento, tiene un 37% de gente que está empleada correctamente, un 37%. ¿El problema real, en serio, es la situación de los empleados actuales o el problema real es de los 5.2 millones de personas que no tienen un empleo? Yo creo que es de este grupo de aquí. Una política debe ser buscar a la generalidad, y la generalidad penosamente no está en el 37%, sino está en ese 63%. Y estoy
completamente seguro que debe haber representantes de estas personas que deben sentarse a la mesa del análisis de las reformas laborales, porque son personas que deben tener una posición con respecto a su situación, de no tener cómo vivir, de trabajar informalmente, de no tener cómo darle como algo. Los empleados de los sindicatos se quejan de que el salario mínimo no les alcanza, que es completamente real, pero estos 5.2 millones de personas ni siquiera llegan al salario mínimo. Entonces, el problema real no son los sindicatos y sus objetivos. El problema real son los 5.2 millones de personas. ¿Cómo le abro la posibilidad de darles empleos a 5.2 millones de personas sin afectar los derechos, obviamente? Justamente eso iba, ¿no? Y no solamente a los empleados que están ahora, sino las propias condiciones laborales a las que ingresarían. Porque decir, bueno, si es que yo estoy desempleado y alguien me dice, y tengo deudas, y tengo una familia, y tengo que educar a mis hijos, y me dice, tienes que venir a trabajar 12 horas diarias, probablemente yo me veo obligado a decir que sí, pero ¿cuál es mi condición humana, mi condición de salud, mi condición de estabilidad laboral? Entonces, un poco se enfrenta la necesidad de generar empleo a la situación ya humana y de derechos laborales de las personas que necesitan y con urgencia, muchos de ellos, yo conozco muchísimos casos de gente que con urgencia necesita un trabajo. Exacto, pero si es que no se le da la facilidad a los emprendedores, a los micro, a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios en poder contratar a esas personas que buscan empleos, y con las realidades de 30 sectores en el país, realidades en el sector agrícola, agroindustrial, manufacturero. En el sector manufacturero, que es al cual represento, hay 20 realidades diferentes. Es muy diferente un empleado que va dirigido hacia producir productos de línea blanca y producir productos de la construcción. Son realidades diferentes, son puntos de ventas diferentes, son crecimientos diferentes. Entonces, obviamente, si se le puede flexibilizar, aunque también tuvimos 10 años de escuchar que la palabra flexibilizar estaba completamente satanizada o estaba satanizada. Se flexibiliza, no significa que se reducen los derechos. Flexibilizar significa que, por ejemplo, como pasa en cualquier parte del mundo civilizado y desarrollado, se puede contratar por horas. Obviamente ahora la Constitución eliminó esa posibilidad, que es una locura, pero eso pasa en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay instituciones, especialmente el sector turístico, por ejemplo, de aquí de Cuenca, que tiene 2 picos, uno especialmente grande, que es Fiestas de Cuenca del 3 de noviembre. Entonces, ¿cómo le contrata un hotel a una solamente persona? Por la temporada. Solamente por la temporada. Si necesita contratarle, si la ley le obliga a contratarle indefinidamente luego de 3 meses de prueba, es una locura que en ninguna parte del mundo existe, pero aquí en el Ecuador se... Ahora, Andrés, conversábamos también hace unos instantes con el abogado que nos acompañó aquí y decíamos que los factores por los cuales un emprendimiento puede o no sobrevivir no van únicamente de la mano del sector de la contratación de su personal. ¿Cuáles son las evaluaciones que tienen ustedes? Vemos aquí en Cuenca que hay un montón, una gran cantidad de pequeños negocios que abren, cierran, y realmente no tienen la posibilidad de sobrevivir, digamos, y constituirse en un negocio estable que pueda crecer y ampliar las posibilidades de contratación incluso de personas. ¿A qué le atribuyen ustedes a aquello? A ver, hay bastantes fases en un proceso de emprendimiento. Hay que estar claros que en el Ecuador actualmente, conjuntamente, si no estoy mal, con Angola, es el país que más emprendimiento genera. Pero a su vez está en el último, en los emprendimientos que terminan siendo exitosos. 8, y estoy casi seguro que está llegando hasta 9 de cada 10 emprendimientos en el país no son exitosos. Es decir, que la posibilidad, la tasa de sobrevivencia de un emprendimiento es bajísima. El 10%, 10 de cada 100 o 1 de cada 10, es muy bajo. Y Cuenca justamente es una de las ciudades en el Ecuador que más emprendimientos genera, pero terminamos en la misma tasa. Son muchas las razones. Una de las primeras, y estoy de acuerdo con el representante de la Universidad Católica, es el financiamiento. Obviamente el financiamiento es un gran problema en el país. En el Ecuador no hay unas tasas de financiamiento específicos para emprendedores que les puedan ayudar. También en algunos casos los financiamientos van anclados a las garantías y un emprendedor qué garantía le puede dar. Y hay un problema, creo, de fondo del emprendimiento que no sucede en ciudades o en países donde el emprendimiento se ha vuelto ya una política. El emprendimiento en el país nace de una necesidad, la necesidad de no tener empleo. Entonces,
la presión con la cual se genera un emprendimiento es demasiado grande porque está buscando sobrevivir. En cambio, en muchos países el emprendimiento está en un medio ambiente en el cual no se crea una necesidad, sino se busca un emprendimiento para tener un objetivo del emprendimiento, sea innovación, sea cualquiera que sea este. Entonces, el nacimiento de un emprendimiento en el Ecuador genera con un nivel de estrés tan grande que obviamente la tasa de sobrevivir es compleja. Y dentro de su estrés está el financiamiento. Pero no solamente hay que buscar que un emprendimiento sobreviva. Un emprendimiento debe ser exitoso. Y para que sea exitoso deben pasar 3, 5 años, dependiendo del emprendimiento. Posiblemente en los primeros años de un emprendimiento el tema laboral no sea importante. Pero conforme comienza a crecer, el tema laboral comienza a ser un peso económico bastante importante. Cuando usted le tiene que contratar a una persona y a los 3 meses se vuelve indefinida. Y en el sector industrial, para manejar una máquina, como mínimo se necesita 9 meses, por el riesgo que significa manejar una máquina. Pero las empresas no pueden tomar esa posibilidad de capacitarle a una persona por más tiempo porque a los 3 meses es indefinida. Y sea industria pequeña, mediana o grande, a los 3 meses se acaba el proceso de prueba. Entonces, ese tipo de rigidez laboral, desde el emprendedor hasta el gran empresario, obviamente genera un peso económico que es grave, que al emprendedor a los 2 años posiblemente no se dé cuenta, pero al 3.er, al 4.er año de estar emprendiendo comienza a darse cuenta que si crece de personal, ese personal se vuelve un activo fijo que a los 3 meses es indefinido. Y si comenzamos a seguir creciendo empresas en Cuenca de más de 50, 60 años de historia, tipo Pasamanería, Continental, etcétera, se comienza a volver un problema la jubilación. ¿Y por qué le digo? Porque el Ecuador es el único país en el mundo que hay doble jubilación. Hay la jubilación patronal y la jubilación del IES. No hay en otro país en el mundo, no existe otro país en el mundo en esta lógica. Y la jubilación patronal es un efecto negativo a la liquidez de una empresa, porque tiene que reservar una cantidad de dinero importantísima. Pensando hay empresas en el futuro, que están reservando más de 5 millones de dólares para la jubilación, porque aparte de todo se eliminaron 2 temas importantes en la jubilación. No es deducible, por lo tanto las empresas no pueden incluirlo dentro de su impuesto. Y segundo, no hay tope en la jubilación. Entonces, por lo tanto, el juez puede decir que no es el sueldo que ganó toda la vida, sino que es un sueldo mayor. Entonces, obviamente eso genera una inseguridad y un problema que el emprendedor no se da cuenta ahora, pero que son temas que debe pensarlos a futuro. Se va a generar un gran problema. Bien, queremos agradecer a Andrés Robalino, él es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca.